Básicamente, nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas, dado que son pautas conscientes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los hábitos, qué son, cómo se forman y por qué es tan importante crear buenos hábitos. Todo esto desde el aspecto científico. Sean bienvenidos a un segundo episodio del podcast Emprende con Propósito. Yo soy Carla Avendaño, doctora en Administración Educativa y coach de emprendimiento e innovación. Sean bienvenidos a un segundo episodio del podcast Emprende con Propósito. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los hábitos, pero si aún no lo has escuchado, te recomiendo que vayas y escuches el primer episodio del podcast Emprende con Propósito. Ahí estuve hablando sobre el por qué emprender desde el propósito. Y es que esto viene sumamente vinculado con el tema de los hábitos. Emprender desde el propósito radica iniciar primero que todo con un examen de conciencia, de un autoconocimiento de las razones, de los valores, de tus habilidades, conocimientos y actitudes. Todo eso que está dentro de ti y que te, en algún momento, potenciará para llegar a un siguiente nivel. Está ahí dentro de ti, habita, pero es importante saber qué es lo que hay dentro y por qué haces lo que haces. No se trata únicamente de crear un proyecto por crearlo, por tener una estabilidad financiera o porque no tienes trabajo y es lo único que puedes hacer. No. Emprender desde el propósito es conectarte con esa esencia, con lo que hay dentro de ti y darlo todo desde lo más profundo de tu ser. A partir de eso vas a poder crear riqueza y abundancia en tu vida. Y por eso para mí era tan importante hablarte de los hábitos. Y es que hoy en día este tema de emprender se ha convertido también como en una moda. Y desde un aspecto mucho más profundo es importante que vayamos desmitificando todos estos hitos, ideas y cosas que están en torno al emprender. El emprender no se hace de la noche a la mañana y se requiere de muchos buenos hábitos, disciplina, esfuerzo y constancia para ver resultados tangibles en un determinado tiempo. Por eso los hábitos resultan ser pieza fundamental para todo, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Pero seguramente te estás preguntando, bueno, Carla, dime ya, ¿qué son los hábitos y cómo identifico esos buenos o malos hábitos y qué puedo hacer para mejorarlos? Y no solo mejorarlos, porque el tema no está solo en mejorar un hábito, sino en mantener ese buen hábito que te va a ayudar a alcanzar tus propósitos personales y organizacionales. Bueno, pues según la ciencia, los hábitos es una acción. Esta acción es de manera repetitiva durante un tiempo prolongado, la cual va creando a nivel neuronal un camino que va a estar trazado y que va a resultar fácil de ejecutar. Por ejemplo, si tú inicias con el hábito de, voy a hacer ejercicio, voy a cambiar mi alimentación, tu cerebro aún no lo tiene registrado, por lo tanto va a necesitar una serie de acciones durante un tiempo prolongado que van a crear una nueva ruta a nivel neuronal, ese nuevo camino, y que si lo haces de una forma muy constante, con mucha repetitividad, seguramente tu cerebro lo va a poder trazar y ejecutar sin ningún problema. Los hábitos existen buenos y existen malos y estos se automatizan. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué quiere decir? Se vuelven mecánicos, se vuelven automáticos. Sin necesidad de que tú realices o mandes una señal, tu cerebro automáticamente ya tiene captada esa ruta neuronal. Un claro ejemplo es cepillarse los dientes. Este es un hábito que nos forman nuestros padres desde que somos pequeños.
Lo hacemos de manera inconsciente y automática. Te paras, te cepillas los dientes, vas al baño, haces toda tu rutina. ¿Por qué? Porque es un hábito. Lo has estado realizando durante un tiempo prolongado. Por esa razón ya está automatizado en tu cerebro. Y eso es a través de la repetición constante. Y para profundizar sobre este tema, voy a hablarte del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el cual se publicó en el año de 1989 por el autor Stephen Covey y vendió más de 35 millones de copias alrededor del mundo. Así que esto ya te habla del impacto que ha tenido este libro en la vida de millones de personas. Y tal y como le ha ocurrido a muchos, me ocurrió de la misma forma. El libro llegó hace más o menos 5 años a mi vida. En su momento me encontraba durante un proceso de crecimiento espiritual y desarrollo personal. Tomé como todo lo que necesitaba, lo que en ese momento era necesario para mí y se fue. Pasaron los años y hace exactamente un año volvió a llegar este libro a mi vida para recordarme que necesitaba profundizar y seguir creciendo a nivel personal. Me había alejado de mi victoria privada y estaba empezando a creer que ya era momento de llegar a la victoria pública. Y esto voy a hablarles más adelante. Volví a leer el libro, a retomarlo, a darme cuenta de las cosas que estaba haciendo mal, de lo que necesitaba cambiar y de lo que era importante transformar a nivel de hábitos en mi vida. Llegó simplemente para demostrarme que aún no había crecido lo suficiente para dar el siguiente paso. Me di a la tarea de desmembrarlo, de estudiarlo, de poder hacer conciencia de este libro y digerirlo. Y entonces descubrí 2 cosas muy importantes: el tema de la victoria privada y el tema de la victoria pública. Entendí a qué se refería Stephen Covey con la victoria privada, esa que se gana internamente, aquella que necesita mucho tiempo, disciplina, pero sobre todo honestidad, y es conocerte a ti mismo. Esto que en la antigua Grecia y en la antigua Roma era el tema fundamental de los filósofos, volvió a hacer eco en mi vida. Y es que sí, para poder trascender, para poder llegar a una victoria pública, primero tienes que ganar tu batalla y tu victoria debe ser interna. Y entonces empecé a estudiar los primeros 3 hábitos del libro de la gente altamente efectiva. El hábito 1 de la proactividad me hizo entender muchas cosas y ser consciente y sobre todo reconocer que era un hábito que yo ya practicaba. La proactividad es más allá de querer hacer las cosas, de tomar la iniciativa, de seguir adelante, de siempre ser optimistas. No, este hábito es un hábito mucho más profundo. El hábito de la proactividad tiene que ver con ser responsables de nuestra vida, con tomar el control y con no dejar que nadie, absolutamente nadie, sea responsable o nosotros hagamos responsables de nuestras acciones. Es fuerte y bastante difícil, porque para muchos resulta cómodo, resulta fácil decir que el culpable es el jefe, el esposo, los hijos, el amigo, la vecina, todos, pero menos tú. Y aquí es donde está el problema principal de todos, en reconocer y ser responsables de nuestra propia vida y de nuestra existencia. Tú eres quien tiene el control, tú eres quien toma las decisiones y tú eres quien debe llevar esa vida, ese camino hacia el lugar que tú necesitas. El hábito de la proactividad es sumamente complicado, pero necesitas tomar mucha conciencia de la responsabilidad que tienes. Y va vinculado con el hábito 2, que es comenzar con un fin en mente. Ahí está el punto clave, comenzar desde tu propósito. Estamos acostumbrados socialmente a que debemos hacer lo que mamá, lo que papá, lo que el maestro diga, lo que todos los demás quieran que hagas con tu vida, pero menos tú.
Y este es el momento en el que tú te tienes que tomar el tiempo necesario para poder entender quién eres, qué hay dentro de ti, qué es lo que te mueve, cuál es la razón por la cual haces una u otra cosa y por qué tomas una u otra decisión. Comienza con un fin en la mente para poder avanzar al siguiente nivel. El tercer punto es poner primero lo primero, priorizar. Y esto es básico para todos. ¿Por qué necesitamos priorizar? Cuando empecé mi camino en el emprendimiento me di cuenta que quería hacer todo. Quería desarrollar un proyecto, luego de repente me llegaba otro proyecto y también quería hacerlo. A los 3 días también iniciaba otro proyecto y me llenaba de actividades y de tareas que eran realmente irrelevantes y que no abonaban a mi propósito de vida. Entonces me di cuenta que era necesario priorizar y este propósito es el objetivo número 3, el hábito de poner primero lo primero. Sí, existe un cuadrante en el libro de Stephen Covey donde te dice de manera muy clara cuáles son aquellas actividades que son prioritarias para lograr tu proceso, tu propósito de vida, cuáles son urgentes, cuáles no son importantes y las últimas que no tienes ni siquiera por qué voltear a ver. Este cuadrante te puede servir mucho para darte cuenta que realizas actividades en tu vida cotidiana que no abonan en lo absoluto al propósito. Así que toma el tiempo de poner orden y priorizar tus actividades. Una vez que tienes esto en mente, que has ganado esa victoria privada de manera independiente, ahora sí estás listo para llegar a la victoria pública. Y esto es lo que descubrí en el libro. El hábito 4 es pensar en ganar, pero no solo ganar tú, sino ganar todos. Si tú estás con un equipo de trabajo, no es solo que ganes tú, es que gane tu equipo de trabajo, las personas que colaboran y a quienes les están haciendo el proyecto. Desde este hábito pensamos en abundancia, pensamos en un mundo, en un ambiente en donde hay todo para todos. Así que no pensamos desde la carencia, sino pensamos desde la abundancia. Eres uno con todo lo que te rodea, así que de esta forma puedes llevar tus propósitos y objetivos a un siguiente nivel. El hábito 5 es buscar primero entender al otro y después ser entendido. Siempre queremos ser los protagonistas y que a nosotros nos escuche y ser el centro de atención, pero este hábito lo que nos está queriendo decir es ser empáticos, entendamos al otro para que en función de eso después podamos ser entendidos nosotros también. Y esto es el punto de la victoria pública. Ya no está enfocado en mí, está enfocado en el exterior, en lograr el éxito afuera. El hábito 6 es el hábito de la sinergia. Es aceptar que existen diferencias en el mundo, diferencias en las personas, diferentes habilidades, diferentes conocimientos, que hay una diversidad y que a partir de esa diversidad existe una riqueza que podemos utilizar, crear ese equipo de trabajo a través de la cooperación. Eso es una sinergia, volvernos uno con el todo, a través de aceptar las diferencias que existen en el otro y cooperar en función de un proyecto. Estas sinergias se logran principalmente con los equipos multidisciplinarios de trabajo que involucran el desarrollo de una idea o de un prototipo, y ahí es donde logramos esa sinergia, porque todos somos diferentes, porque todos poseemos habilidades distintas y eso es lo que ayuda. Cooperamos por un proyecto, ya no es solo mi proyecto personal, es el proyecto de todos que va a ayudar a otros. Entonces ese es el tema de la sinergia. Necesitamos tener esta visión de ampliar nuestra filosofía de vida, de que no solo eres tú, sino que somos un nosotros a los que tenemos también que beneficiar a partir de nuestros proyectos. Y el último, y me parece el hábito más
maravilloso, y yo no los llamaría ni siquiera hábitos a todo esto, considero que son más bien como una regla de vida, como las acciones que debes hacer para alcanzar un éxito primero a nivel personal, lograr conquistar esa victoria personal. Es el hábito, como lo dice Stephen Covey, de afilar la sierra. Afilar la sierra quiere decir lograr estar en armonía a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel emocional. En todas las áreas debes mantener esa renovación, esa armonía para que puedas fluir. Eso es afilar la sierra, eso es estar en armonía con el todo, pero desde la esencia, desde la victoria privada, para que entonces sí haya una victoria pública. Y estos hábitos, que para mí son las reglas de vida que él da, Stephen Covey, son importantes y debemos estar alimentándonos constantemente de este crecimiento personal para entonces poder llegar a una victoria pública. No esperemos conquistar algo de afuera si no viene de adentro. Eso es lo más importante. Los hábitos los podemos modificar, los podemos adquirir, y también esto va a hacer que evolucionemos en todos los sentidos. Depende de tu propósito, depende de a dónde quieres llegar. Es el hábito que debes adoptar a tu vida. El hábito que yo desarrolle en mí no necesariamente es el que tú debes desarrollar, porque somos diferentes y porque seguramente tu propósito está orientado a algo distinto a lo que yo estoy desarrollando. Entonces, primero haz tu lista. Identifica tus buenos, tus malos hábitos. Sé muy honesto, haz tu examen de conciencia. Pregúntate, ¿cuál es mi propósito? ¿A dónde quiero llegar? Hazte responsable de tu vida. Prioriza, piensa siempre en una mentalidad ganadora, en una mentalidad de abundancia, en una mentalidad que crea riqueza. Y sé empático, genera las sinergias y renuévate constantemente. Déjate fluir con esto que llamamos vida, y seguramente todos los proyectos que tú desarrolles llegarán a buen puerto. Yo soy Carla Bendaño y soy doctora en Administración Educativa y coach de emprendimiento e innovación. Nos vemos en el próximo episodio de Emprende con Propósito. Y en el tercer episodio de Emprende con Propósito estaré hablando de cómo encontrar tu propósito a través de la técnica de Ikigai. Así que escúchame el próximo martes a través de Spotify.